Bienvenidos, peregrinos y soñadores, a un nuevo viaje. Soy David, el peregrino gris, aquel que infunde coraje en el corazón de los hombres, el que recorre tierras y leyendas en busca de respuestas y nuevas aventuras para compartir con vosotros. Acompáñame en este viaje, donde cada historia es una llama que ilumina el camino y nos recuerda que en cada uno de nosotros yace el poder de escribir nuestra propia leyenda, porque al final, el verdadero viaje es el que hacemos dentro de nosotros mismos. Los Eldalie, cuyo nombre significa pueblo de las estrellas en Kenya, son también conocidos como los primeros nacidos, la raza inmortal creada por Eru Ilúvatar en el mundo de Arda. Despertaron bajo las estrellas junto al lago de Cuivienen, un lugar místico en el lejano oriente de la Tierra Media, donde la noche eterna reinaba y la luz de las estrellas de Barda iluminaba sus rostros por primera vez. El momento de su despertar marcó el inicio de la historia consciente en Arda. Mientras la música de los Ainur había predicho la llegada de los elfos, su aparición sorprendió a los Valar, quienes inmediatamente los reconocieron como la manifestación más pura de la creación de Ilúvatar. La noticia de su aparición llegó a los Valar gracias a Orome, uno de los cazadores de los Valar, quien los encontró mientras exploraba la Tierra Media. A diferencia de los hombres, que despertarían más tarde y tendrían un destino incierto, los elfos fueron desde el principio percibidos como los guardianes de la belleza y la sabiduría de Arda. Barda, la dama de las estrellas, creó nuevas constelaciones para ellos, de modo que siempre tuvieran su luz, y desde entonces la llamaron Elentari, la reina de las estrellas. Los elfos no solo eran inmortales en cuanto a longevidad, su existencia estaba ligada a Arda misma. No conocían la muerte natural, aunque podían ser asesinados o sufrir por la tristeza y el cansancio del mundo. Esta inmortalidad les daba una perspectiva única del tiempo, una paciencia y una melancolía que se reflejaban en su arte, música y poesía. Los elfos veían el paso del tiempo de manera diferente a los hombres, mientras que para los mortales la vida era un viaje corto y frenético. Los Eldalie vivían cada momento con la conciencia de que, aunque el mundo cambiara, ellos serían testigos de todo, desde el florecimiento de los grandes reinos hasta su caída. Desde su nacimiento, los elfos fueron una parte integral de la cosmogonía de Arda, en la que representaban la conexión directa con lo divino y la pureza de la creación original. La intervención de Melkor, el Valar caído y el primer Señor Oscuro, trajo la primera sombra sobre ellos, secuestrando a algunos para corromperlos y transformarlos en los primeros orcos. Esta tragedia marcó el inicio del sufrimiento de la historia de los elfos y plantó las semillas de la gran división entre ellos. La historia de los elfos es tanto un canto a la belleza como una crónica de la resistencia. Representan el alma inmortal de la creación de Tolkien, un reflejo de la luz y la sombra que habita en toda existencia. Son el primer eslabón en la vasta cadena de la historia de Arda, y conocerlos es adentrarse en la esencia misma del mundo que Tolkien imaginó. La división de los Eldalie no se puede contar sin mencionar la Gran Marcha, el viaje que dividió a los elfos y definió sus futuros. Cuando los Valar descubrieron a los primeros nacidos, Orome los invitó a viajar a Aman, la tierra bendita al oeste, donde vivirían en la luz y bajo la protección de los Valar. Esta llamada marcó el inicio de la separación entre aquellos que decidieron partir y aquellos que se quedaron. Los elfos se dividían en dos grandes grupos, los Eldar y los Avari. Los Eldar eran aquellos elfos que respondieron a la llamada de Orome y emprendieron el gran viaje. Su nombre significa pueblo de las estrellas, y entre ellos se encontraban las tres casas que formarían la élite cultural y política de los elfos: los Vanyar, los Noldor y los Teleri. El viaje no estuvo exento de desafíos, incluyendo las dudas, los retrasos y las dificultades de cruzar vastos territorios desconocidos. Algunos grupos, como los Teleri, se retrasaron tanto que una parte de ellos decidió no continuar. A estos se les conocieron como los Nandor, que se establecieron en las tierras de lo que más tarde sería Beleriand. Por otro lado tenemos a los Avari, cuyo nombre significa los reacios. Fueron aquellos que eligieron no seguir a Orome y permanecieron en la oscuridad de la Tierra Media. Se dice que el miedo a lo desconocido y la influencia de Melkor influyeron en su decisión de quedarse. Los Avari desarrollaron sus propias culturas y formas de vida,
viviendo en pequeños clanes y alejados de la protección de los Valar. Debido a su elección, los Avari tuvieron menos contacto con las grandes casas de los Eldar y sus historias se entrelazan con las leyendas y los misterios de la Tierra Media. Y por otro lado, tenemos las tres casas de los Eldar. Tenemos a los Vanyar, a los Noldor y a los Teleri. Los Vanyar, la primera de las tres casas, eran los más devotos a los Valar y especialmente cercanos a Manwë y Barda. Conocidos por su cabello dorado y su amor por la música y la poesía, los Vanyar vivieron la mayor parte de sus vidas en las colinas de Aman. Sus líderes fueron Ingwe, quien se convertiría en el alto rey de todos los elfos. Se dice que los Vanyar rara vez abandonaron Aman, prefiriendo la paz y la perfección de la tierra bendita a las aventuras del resto de sus hermanos. Los Noldor eran la segunda casa y la más conocida por su habilidad en las artes, la artesanía y el conocimiento. Bajo el liderazgo de Finwë, los Noldor se convirtieron en los más ambiciosos e inventivos. Fëanor, el más talentoso de los Noldor, forjaría los Silmarils, joyas de una belleza sin igual, pero cuya creación desencadenaría tragedias inimaginables. El deseo de conocimiento y poder de los Noldor los llevó a desobedecer a los Valar y regresar a la Tierra Media tras el robo de los Silmarils por Melkor. Este acto marcó el comienzo de las guerras contra Morgoth y la historia trágica que los definió. Y por último tenemos a los Teleri. Eran la tercera y más numerosa de las casas. Eran amantes del mar y las estrellas, y su viaje hacia Aman fue el más lento, marcado por la nostalgia y la indecisión. Liderados por Elwë y Olwë, los Teleri se dividieron en varias ramas, incluyendo los Sindar, que permanecerían en Beleriand, y los Falmari, que finalmente llegarían a las costas de Aman. Uno de los momentos más oscuros de la historia de los Teleri fue la matanza de Alqualondë, también conocida como la Matanza de los Hermanos, donde los Noldor, en su ansia por obtener barcos, atacaron a los Falmari, marcando una ruptura trágica entre ambas casas. La separación entre los Eldar y los Avari, así como las diferencias entre las tres casas de los Eldar, definieron los eventos de la Primera Edad y más allá. Los Eldar participaron en las grandes batallas contra Morgoth, mientras que los Avari se mantuvieron al margen, sus historias perdidas en el misterio. La división de los Eldalie marcaron el rumbo de la historia élfica y su interacción con los otros pueblos de la Tierra Media. Desde los gloriosos días en Aman hasta las trágicas guerras en Beleriand, los elfos dejaron una huella imborrable en el destino de Arda. La importancia de los elfos en la historia de la Tierra Media es más que significativa, ya que fueron los protagonistas de la Primera Edad, la era más rica en eventos heroicos y trágicos de la historia de Arda. Fueron los guardianes de los conocimientos antiguos y los primeros en enfrentarse a la oscuridad encarnada por Melkor, conocido también como Morgoth, el más poderoso de los Valar, corrompido por su ansia de dominación. La historia de esta era está profundamente marcada por la creación de los Silmarils, las joyas forjadas por Fëanor, el más talentoso de los Noldor, y por la rebelión que siguió a su robo. La huida de los Noldor hacia la Tierra Media, después del robo de los Silmarils, fue un momento decisivo. Su regreso marcó el inicio de una serie de guerras contra Morgoth, conocidas como las Guerras de Beleriand, que definieron la historia de esa edad. Aunque los elfos eran inmortales y de gran poder, enfrentarse al primer Señor Oscuro les enseñó que incluso ellos podían sufrir pérdidas irreparables. Los Silmarils son un símbolo de orgullo y tragedia, ya que contenían la luz de los dos árboles de Valinor. Se convirtieron en el epicentro de la historia de los Eldalie. Fëanor los creó con un arte que nunca podría ser igualado, pero también fue víctima de su propia obsesión y orgullo. La búsqueda de estas joyas provocó batallas épicas, como la Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita, y la Nirnaeth ar Noediad, la batalla de las lágrimas innumerables, donde los Eldalie, junto a sus aliados, lucharon con valentía, pero sufrieron derrotas desgarradoras. El desenlace de la Primera Edad culminó en la Guerra de la Ira, una colosal batalla en la que los elfos, junto a los Valar y sus huestes, marcharon contra Morgoth. Esta guerra trajo la destrucción de gran parte de Beleriand y resultó en la derrota y destierro del Señor Oscuro más allá de los confines del mundo. Sin embargo, el coste fue altísimo y los elfos nunca volverían a ser tan numerosos ni tan poderosos en la Tierra Media.
Esta victoria marcó el inicio de un declive lento pero constante para los Eldalie, quienes, tras la Guerra de la Ira, enfrentaron nuevos desafíos en la Segunda y Tercera Edad, como el ascenso de Sauron, el antiguo lugarteniente de Morgoth. Aunque su presencia se redujo después de la Primera Edad, los elfos siguieron desempeñando un papel esencial en los eventos de la Tierra Media. En la Segunda Edad, los Noldor, liderados por Elrond, fundaron el refugio de Imladris y participaron en la forja de los Anillos de Poder, mientras que Galadriel, la más sabia de los exiliados, gobernó Lothlórien y protegió su reino con uno de los 3 anillos élficos. Sus acciones y su sabiduría jugaron un papel crucial en la resistencia contra Sauron. En la Tercera Edad, aunque el poder de los elfos había menguado, personajes como Elrond y Galadriel continuaron siendo faros de conocimiento y guía. Fueron parte integral de la estrategia y la lucha que llevó a la caída de Sauron durante la Guerra del Anillo. La influencia de los elfos en los eventos culminantes del Señor de los Anillos demuestra que, aunque su tiempo en la Tierra Media estaba llegando a su fin, su legado seguía siendo vital para la victoria del bien sobre el mal. El legado de los elfos es más que una simple crónica de batallas y reinos perdidos. Es una metáfora de la belleza y la tragedia de la inmortalidad. Representan la lucha entre el deseo de preservación y la aceptación de la pérdida, temas recurrentes en la obra de Tolkien. Su existencia entre la luz de Valinor y la sombra de la Tierra Media simboliza el equilibrio constante entre esperanza y desolación. Al final de la Tercera Edad, muchos de los elfos, incluyendo a Elrond y Galadriel, partieron hacia las tierras imperecederas, marcando el fin de su tiempo en Arda. Este adiós simboliza no solo el cierre de una era, sino la eterna despedida de la belleza y la magia que trajeron al mundo mortal. La importancia de los Eldalie en la historia de la Tierra Media es incuestionable. Desde el primer amanecer bajo las estrellas hasta su partida al oeste, su influencia se siente en cada rincón de la obra de Tolkien. Los elfos no solo protagonizaron las leyendas de la Primera Edad, sino que también dejaron un legado que inspiró a los hombres y marcó el destino de todas las razas de Arda. El despertar de los hombres y su encuentro con los Eldalie. Mientras que los elfos despertaron bajo las estrellas en la oscuridad de Cuivienen, los hombres, llamados por los elfos como hijos menores de Ilúvatar, aparecieron en el mundo con la llegada del primer amanecer. Aunque compartían el don de la conciencia y el lenguaje, había una diferencia fundamental. Los hombres eran mortales y su destino estaba fuera de los límites de Arda. Esta mortalidad fue un misterio para los elfos y un motivo de melancolía y fascinación. Desde sus primeros encuentros, la relación entre los elfos y los hombres estuvo marcada por la dualidad. Los elfos compartieron con los hombres su conocimiento y los instruyeron en las artes, la música y la lengua. Sin embargo, también fueron testigos de la fragilidad de los hombres, lo que les inspiró tanto compasión como tristeza. Los hombres, por otro lado, admiraban la sabiduría y la inmortalidad de los elfos, pero también sentían celos y resentimiento hacia ellos. A lo largo de la Primera Edad, la alianza entre los elfos y los hombres se consolidó con la llegada de los Edain, los primeros hombres en unirse a los Eldalie, en la lucha contra Morgoth. Esta alianza fue clave en batallas como la Nirnaeth Arnoediad, donde Húrin, un líder humano, se convirtió en un símbolo de la resistencia y el sacrificio en nombre de la causa común. Sin embargo, la traición de algunos hombres, como los orientales aliados de Morgoth, marcó el inicio de desconfianzas que persistirían durante siglos. La relación entre elfos y hombres es una historia de amor y tragedia. No solo se definió en el campo de batalla, sino también en historias de amor que trascendieron las barreras de la mortalidad y la inmortalidad. La historia de Beren y Lúthien, la doncella élfica que eligió convertirse en mortal por amor a un hombre, es una de las leyendas más importantes del Legendarium. Esta unión inspiró a generaciones y simbolizó la esperanza y la redención a través del sacrificio. Más tarde, en la Tercera Edad, la historia de Arwen y Aragorn volvió a reflejar este amor inmortal y su poder transformador. Arwen, como Lúthien, eligió el destino de los hombres por amor, sacrificando su inmortalidad para unir su vida con la de un mortal. Durante la Segunda Edad, las relaciones entre los elfos y los hombres se complicaron debido a las influencias de Sauron, el sirviente de Morgoth.
Sauron engañó a los hombres de Númenor, fomentando la arrogancia y el deseo de inmortalidad. Esto llevó al colapso de Númenor, un evento catastrófico que los elfos de la Tierra Media presenciaron con tristeza. A pesar de estos conflictos, los elfos y los hombres unieron fuerzas durante la última alianza de elfos y hombres al final de la Segunda Edad. Liderada por Gil-galad y Elendil, esta unión resultó en la derrota temporal de Sauron y la recuperación de la paz, aunque fuera efímera. La gran diferencia entre elfos y hombres radicaba en su destino. Los elfos eran inmortales en el sentido de que sus vidas estaban ligadas a Arda, no podían morir por causas naturales y su alma regresaba a los salones de mandos en Aman tras la muerte, para luego decidir si reencarnaban. Los hombres, sin embargo, eran libres de los círculos del mundo y su destino después de la muerte era desconocido incluso para los elfos y los Valar. Esta diferencia se reflejaba en la manera en que cada raza enfrentaba la vida. Los elfos con una visión melancólica y pacientes, mientras que los hombres vivían de forma más apasionada y breve. A medida que la Tercera Edad llegaba a su fin, la relación entre los elfos y los hombres había cambiado para siempre. Con la caída de Sauron y el inicio de la Cuarta Edad, la Edad de los Hombres, los elfos se retiraron a las tierras imperecederas. Este retiro simboliza el fin de una era mágica, dejando a los hombres con la responsabilidad de liderar el mundo. Sin embargo, el legado de cooperación y amor entre ambas razas perduró como una lección de esperanza y valentía. La relación entre los elfos y los hombres es uno de los elementos más ricos y complejos del Legendarium de Tolkien. A través de alianzas, amores, conflictos y filosofías diferentes, estas dos razas dejaron una huella profunda en la historia de Arda y un legado que perdura en la memoria de la Tierra Media. En el corazón del Legendarium de Tolkien, los elfos representan la dualidad de la belleza y la tragedia. Son un símbolo de la pureza y la perfección que una vez existieron en Arda, una visión de un mundo más noble y elevado. Sin embargo, su historia está marcada por un profundo sentido de pérdida, una nostalgia por un pasado que nunca puede ser recuperado. Esta melancolía se refleja en la poesía élfica, sus canciones y su arte, que están impregnados de añoranza y recuerdos de los días gloriosos en Valinor y Beleriand. Tolkien utilizó a los Eldalie para explorar temas universales como la inmortalidad, el paso del tiempo y la inevitabilidad de la decadencia. A través de ellos se plantea la paradoja de la inmortalidad. Los elfos, que deberían ser los más dichosos por su longevidad, son también los que más sufren al ver el mundo cambiar y desmoronarse a su alrededor. Este contraste resalta la idea de que incluso la inmortalidad tiene un coste y que el verdadero sentido de la vida radica en el valor que se le da a cada momento, algo que los hombres, a pesar de su corta existencia, comprenden mejor que los elfos. La mitología élfica, contada principalmente en el Silmarillion, es la columna vertebral sobre la que se sostienen muchas de las historias de la Tierra Media, desde la creación de los Silmarils por Fëanor hasta la rebelión y el exilio de los Noldor. Las hazañas y tragedias de los elfos construyen el marco de una saga épica que narra la lucha por la libertad y la redención. Estos relatos fueron los que dieron forma a las tradiciones de los hombres y a las historias que se contarían durante las edades posteriores. Los elfos también reflejan la conexión profunda que Tolkien sentía con la naturaleza y su visión de la espiritualidad. Los elfos vivían en armonía con los bosques, ríos y montañas y eran capaces de entender las lenguas de las criaturas de la tierra y el mar. Esta relación simbiótica con la naturaleza refuerza la idea de que la belleza verdadera reside en el mundo natural y en la preservación de lo puro y lo antiguo. Los elfos eran los guardianes de esta visión y su retirada marcó un punto de inflexión en el que la humanidad debía asumir la responsabilidad de proteger o destruir el legado natural de Arda. La partida de los elfos hacia las tierras imperecederas al final de la Tercera Edad simboliza la despedida de la magia y lo antiguo. Esta marcha marca el comienzo de la Edad de los Hombres, donde la responsabilidad del mundo ya no recae en los inmortales, sino en los mortales. Este cambio representa la transición de un mundo que depende de los mitos a uno que depende del coraje y la voluntad humana. El legado de los elfos en la obra de Tolkien es un testimonio de la capacidad
de los mitos para inspirar, enseñar y evocar emociones profundas. Los elfos representan tanto lo mejor de la creación como la sombra de la pérdida inevitable, y su historia nos recuerda que incluso las cosas más hermosas y longevas deben, al final, seguir su curso. A través de ellos, Tolkien nos dejó una lección de resiliencia, belleza y la lucha constante por preservar lo que es valioso. Pero recuerda que los elfos no solo representan un elemento de fantasía, son un espejo de la condición humana y de los deseos más profundos de la humanidad, el anhelo de la eternidad, la preservación de lo bello y la aceptación del cambio inevitable. A través de ellos, Tolkien nos dejó un recordatorio de que incluso en las historias más trágicas siempre hay una chispa de esperanza y resiliencia. Y bien, hasta aquí el relato de hoy de los primeros hijos de Ilúvatar. Si te ha gustado este viaje por la historia de los elfos y quieres seguir explorando las leyendas de la Tierra Media y más allá, asegúrate de suscribirte a mi canal, dale un buen like al vídeo si has aprendido algo nuevo hoy y comparte tus pensamientos en los comentarios. Activa la campanita para no perderte mis próximos vídeos donde voy a profundizar en más personajes, historias y misterios del mundo de Tolkien.